Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Porque ustedes están bien informados y bien formados, porque ustedes saben de la importancia de la información política administrativa, porque ustedes saben que tienen que ver con usted, conmigo, su familia, mi familia, nuestros vecinos, nuestros seres queridos en general y nuestra sociedad. Pero las decisiones sean buenas o sean malas. Lo que queremos es que sean buenas, para que sean decisiones buenas, que piensen en el interés general y que piensen en el bienestar de todos. Tienen que ser entonces políticos buenos y administradores públicos buenos. ¿Y quién lo decide? Nosotros. Pero si decidimos que no vamos a participar, por ejemplo, en las elecciones del 11 de marzo del año entrante, cuando se va a elegir el nuevo Senado de la República y la nueva Cámara de Representantes, y que no vamos a participar en las elecciones del 27 de mayo del año entrante, cuando se elegirá el nuevo presidente o presidenta de la República, entonces los otros, los que sí gustan y saben cómo manejar politiqueramente, clientelistamente, populistamente, demagógicamente la política, escogen al suyo, que no va a ser el bueno, el que queremos. ¿O no es así? Bienvenido José Ricardo Mejía Jaramillo, abogado penalista, criminalista y además el gerente de Defensas BAME. Bienvenido. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Muy alegre de estar nuevamente con ustedes. Muy buenas a los televidentes. Verdad, me siento muy contento, Roger, de estar invitado por usted, porque usted realmente lo motiva a uno a creer más en el país, en las instituciones, a creer que las cosas son posibles. Yo recuerdo mucho que en un texto de Jorge Luis Borges que se llama Ulrica, donde él... ¿Cómo se llama? Ulrica. Ulrica. Ulrica, donde él hace un diálogo entre un profesor de la Universidad de los Andes, que si mal no recuerdo, se llama Javier Otálora. Ya. Tiene un diálogo con Ulrica y Ulrica le pregunta a Javier Otálora, le dice, ¿qué se siente de ser colombiano? Y Javier Otálora le responde, ser colombiano es un acto de fe. Entonces, yo creo que tal vez en el periodismo antioqueño nacional, con ese inicio que usted hace todos los días, en verdad está invitando a la ciudadanía a un objetivo muy loable, que es sacar adelante este país, pero que cada uno se responsabilice de lo suyo. Yo le agregaría a lo suyo, Roger, decirle a los ciudadanos de donde nos estén viendo, que vayan a registrar la cédula. Aquí hay una abstención muy grande y todos esos ciudadanos que no tienen la cédula registrada, creo que en este momento estamos en periodo de inscripción. Hombre, que vayan a registrar la cédula para que participen. Este país va para adelante. Esa firma del desarme con las FARC es un paso hacia adelante, sin ninguna duda. Y yo creo que más ciudadanos tienen que participar. Los niveles de abstención no pueden seguir siendo del 70%. Porque sigue siendo lo que dijimos al principio. La gente se abstiene y ese otro poquitico, bueno, no del 70, pero sí del 53, casi del 60% en ocasiones, entonces ese otro poquitico es el que decide por el resto y decide con los suyos, con los que tienen intereses muy particulares y no intereses generales. Y que esto entonces deje de ser un acto de fe, que deje de ser un acto de fe y que se convierta realmente en la decisión de todos. Para que sea decisión de todos hay que participar. Lo que pasa es que no creen, doctor José Ricardo Mejía Jaramillo, no creen muchos en los políticos y en quienes terminan administrando lo público, los funcionarios y los servidores públicos. Y debería ser, porque es que ser funcionario y ser servidor público es supremamente importante, es una gran responsabilidad. Y entonces no podemos estar desconfiando de quienes tienen un papel muy importante para el bienestar de todos como servidores y funcionarios públicos. Mire, Roger, cuando Defensas BAME inició una línea especializada en defender a los servidores públicos, yo llegué con mucho escepticismo a aproximarme a todo ese sector público, por la baja reputación moral que tienen, desconfiando mucho de los políticos. Y si algo ha pasado es que yo me he llenado de una gran confianza en los políticos. ¿Por qué razón? Primero, los políticos, en mi sentir, vuelvo y digo, vengo del escepticismo respecto a ellos, pero en mi sentir, esos políticos, esos senadores, esos representantes, esos diputados, esos concejales, esos alcaldes y esos gobernadores, renuncian prácticamente a su vida personal y familiar para entregarla a un apostolado al servicio de la comunidad. Sí, señor.
O sea, esas personas se la pasan es en la calle hablando con ciudadanos, no con la familia, no con los hijos. Casi que renuncian a eso para dedicarse a un apostolado que realmente pienso yo que es verdadero. Sí, señor. Y si bien es cierto que hay servidores públicos que cometen delitos, Claro. yo estoy convencido que la gran mayoría de servidores públicos, los maestros, los mismos policías que son tan desprestigiados, los soldados, los jueces de la República, los magistrados, los alcaldes, los gobernadores y todos los demás servidores públicos son personas que en la mayoría de los casos viven de su salario. La gran mayoría de ellos, la gran mayoría, no solamente vive de su sueldo, que no es lo máximo, sino además que es gente buena y honorable. Además, el Estado no funciona sino a través de ellos, que conste. Por eso es que aquí insistimos tanto en ello. Es que tenemos que dejar de soslayar lo político y lo administrativo como que no le importara. Es que todo lo que nos garantiza el Estado a nosotros por la dignidad nuestra y por el bienestar de nosotros, de los 48 millones de colombianos, se logra a través de servidores y funcionarios públicos. Entonces no podemos soslayar esa realidad. Y los servidores públicos, Roger, no escapan a la realidad nacional. O sea, aquí todos los sectores, el sector público, el sector privado, han sido permeados por la cultura del narcotráfico. O sea, nadie se escapa a eso. Los medios de comunicación. Por supuesto. O sea, todos los gremios, todas las instituciones fueron permeadas por eso. Y eso ha generado también una doble moral de muchas personas que son criticando el narcotráfico, pero a la vez siempre aspiran a tener riqueza fácil. Sí. Pero entonces, ¿nosotros qué queremos hacer y qué debemos hacer? Pues entonces, como siempre digo yo, enterramos la cabeza y que el mundo siga girando. No, señores, saquemos la cabeza y enfrentémoslo, porque es una realidad. Si no hay quien haga algo, y ese alguien somos usted y yo, somos todos, participamos realmente conscientes y escogemos lo mejor, entonces apaguemos esto. Y yo no sé de dónde se apaga ni cómo se apaga, porque el mundo tiene que seguir girando y la satisfacción de las necesidades y la solución de los problemas de los colombianos se debe a través del Estado y a través de quienes son los que manejan ese vehículo del Estado, los funcionarios y los servidores públicos, que en su gran mayoría son gente buena, pero podemos hacer que sean cada vez mejores. Decisión de ustedes y nuestra. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con más Sinergia Informativa. Bueno, y no solamente pues hablemos cosas maravillosas de los servidores y funcionarios públicos, sino que hablemos también de la responsabilidad que tienen. Primero, ya lo dijimos, el Estado funciona gracias a esos buenos funcionarios y servidores públicos. Pero tiene una gran responsabilidad, porque es que son los que manejan el erario, o sea, la platica de todos, el recurso público que es de todos. Hay un artículo, el 90 de la Constitución Política de Colombia, doctor José Ricardo Mejía Jaramillo, gerente de Defensas BAME, que habla de que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que las acciones, que los hechos o lo que haga un funcionario o un servidor público por acción o por omisión se le produzcan a las personas. Y si se demuestra que ese funcionario o servidor público actuó dolosamente, o sea, con la voluntad de robar, por decir algo, o hacer daño, o por culpa grave, entonces el Estado repetirá contra él. ¿Qué quiere decir eso? Que si un funcionario público se portó mal y se perdieron 900 millones de pesos y se demuestra que fue dolosa su actuación o culposa grave, entonces el Estado repite contra él y ese funcionario tiene que pagar los 900 millones de pesos de su bolsillo. Eso está muy bien, pero a veces resulta que no siempre lo hace dolosamente o culposamente, sino que se meten en enredos. Los funcionarios y servidores públicos siempre correrán el riesgo patrimonial y el de su libertad de estar vinculados a procesos judiciales de tipo penal, fiscal y disciplinario. ¿Qué papel juega ahí entonces Defensas BAME? Sí, Roger, vea. Ser servidor público en Colombia es una actividad de altísimo riesgo judicial y administrativo. Sí. Los servidores públicos viven de tal manera vigilados por los órganos de control
y son denunciados por tan distinta calidad de personas, Sí, sí. por los afectados por sus decisiones, por los adversarios políticos, por las veedurías ciudadanas. Ahora las redes sociales son una fuente de denuncia impresionante y todo eso yo lo juzgo muy positivo, Sí. muy positivo. Como venimos de un conflicto que ha generado tanto desasosiego en el país, de pronto eso había quedado como en la segunda página del periódico. Sí. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya la primera noticia del noticiero no es la masacre, sino la captura de 2 o 3 personas Por presunta corrupción. por presunta corrupción, que es muy importante Sí. ese término presunto. Sí, señor. Sobre todo el gremio periodístico debe apropiarse mucho de ese término porque muchas veces desde los medios de comunicación se condena por anticipado a los servidores públicos. Entonces decíamos que esos servidores públicos tienen una gran responsabilidad y esa responsabilidad es vigilada por muchísimos agentes y esos muchísimos agentes son los que denuncian ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, Sí. las conductas de esos servidores públicos. Entonces son servidores públicos muy investigados. Sí. Y esos servidores públicos normalmente, como viven de su salario, no tienen con qué contratar abogados que los defiendan particularmente, Ajá. porque los honorarios de los abogados tomados de forma particular son muy costosos. Sí, señor. Entonces, ¿qué hace Defensa Arbame? Defensa Arbame les ofrece un sistema de afiliación que los cubre por hechos ocurridos mientras están en el cargo Sí. y los cubre hasta 10 años después de entregar el mismo Perfecto. en investigaciones que les inicie la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Sí. Nosotros les ofrecemos defensas serias, especializadas, confiables y a precios muy económicos. Roger, y no los va a defender un abogado, los va a defender una firma de abogados especializada que tiene más de 500 abogados expertos con los que cubrimos las 202 cabeceras de circuito del país. Y esos abogados, el abogado que está defendiendo a alguien, dígase en Restrepo, Meta, ese abogado va a contar con la asesoría y el respaldo de un banco de la experiencia aquí en Medellín. Ese banco de la experiencia está integrado por 4 profesionales de altísimo nivel, de expertos en la materia, que le van a dar respaldo a ese abogado que está ejecutando la defensa en esa ciudad. Yo le cuento que el resultado de ese modelo ha sido absolutamente exitoso. ¿Cómo Roger. les ha ido? No hemos perdido un caso. De más de 150 casos que nos han entregado en los 5 años Sí. que llevamos especializados en La defensa de servidores la públicos. defensa de servidores públicos, de 150 casos han terminado 53 ¿Ya están listos? en 17 En favor de los departamentos servidores distintos. Y públicos. esos fallos han sido en favor de los Y servidores los otros, públicos. Y los otros 90 y punta. y los otros están pendientes de fallo, pero el pronóstico que hacemos con nuestros defensores es muy optimista. Perfecto. Mire, Roger, eso no quiere decir que nosotros seamos brujos. No. Eso lo que quiere decir es que estamos haciendo un trabajo muy serio y muy juicioso, Sí. pero también demuestra que tanto servidor público sancionado obedece a la informalidad en que ellos manejan sus defensas. Sí, señor. ¿Cómo se defienden los servidores públicos? Pidiéndole el favor a amigos, abogados que los acompañen a una diligencia de la Procuraduría, Perfecto. otra de la Contraloría, otra de la Fiscalía. Entonces son defensas muy informales. Perfecto. Este país necesita formalizarse también en el sector público. Entonces, una síntesis, resulta que un funcionario, un servidor público está expuesto a que lo investigue la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría. Y entonces, pues eso le cuesta una platica, porque el abogado generalmente, por eso cobra unos muy buenos honorarios. Defensa Arbame lo que hace es, supongamos ahorita, desde ya, faltando 2 años y 2 meses, tienen la protección de los abogados de Defensa Arbame y 10 años después de que deje el cargo el 31 de diciembre del año 2019. 10 años después los defienden contra esas investigaciones de tipo fiscal, penal y disciplinario. Y pues además de eso, no es que los defienda simplemente uno, sino todo un equipo, dice usted, que de 500 abogados que están en todo el país y hasta ahora les ha ido supremamente bien. Me gusta porque estamos hablando mucho aquí de los funcionarios y los servidores públicos y el papel tan importante que juegan, pero la verdad, el riesgo que corren en su patrimonio y en su libertad, porque muchas veces, aquí dicen, no se le niega una investigación a nadie,
y muchas veces no tiene ni con qué defenderse. Grave situación, por eso me gusta mucho haberlo invitado a usted y que la gente sepa que existe Defensas BAME. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes esta frase, para que cuando regresemos, José Ricardo Mejía Jaramillo diga qué piensa de ella. El triunfo político es la suma del sentido común y la capacidad de liderazgo. José Ricardo Mejía Jaramillo, gerente de Defensas BAME, ¿qué piensa usted de esta frase? El triunfo político es la suma del sentido común y la capacidad de liderazgo. Es una frase muy bonita, Roger. Yo quiero entenderla como triunfo político, sí, como el triunfo de la ciudadanía, ajá, cuando supera todas esas rencillas que nosotros todavía tenemos por resolver, producto de tantos años de conflicto. Sí, señor. Yo pienso que ahora que la paz, que hemos avanzado hacia la paz. Recuerde que yo les he dicho, hasta que no legalicen todas esas drogas, no vamos a tener paz. Ya. Pero la sociedad nuestra avanza, crece y está superando. Yo soy un optimista completo. Perfecto. Frente a ese tema. Yo no quiero quedarme con esa frase de y que el triunfo político es lo electoral. O sea, ganado las elecciones el triunfo político. No, tiene que ir más allá de lo electoral. Ya fue electo presidente, gobernador, alcalde. En el caso del Ejecutivo, pues a ver, ¿qué va a hacer realmente porque su programa de gobierno planteado durante campaña se vuelva realidad en su plan de desarrollo para que haya satisfacción de necesidades, solucionar problemas? Eso sí es el verdadero triunfo político y depende de eso, en mucho liderazgo y mucho sentido común. ¿Qué es lo que le hace falta a la gente? ¿Qué le hace falta en vivienda? Entonces háganlo, pónganlo en práctica, sencillo. Por ejemplo, sentido común en lo que estamos hablando usted y yo, pues... ¿Qué le hace falta a cualquiera, hablando de rencillas políticas, para denunciar ante la Procuraduría, ante la Contraloría, ante la Fiscalía a un servidor público, sea alcalde, gobernador, sea concejal, diputado o cualquier servidor público? Nada. Entonces, por eso es que es tan importante que estén preparados. Eso es muy importante, Roger, porque, mire, el tema de ser servidor público entraña tanta responsabilidad que eso los hace muy vulnerables a las denuncias. Ajá. Entonces, uno también esperaría de parte de la ciudadanía mucha seriedad, sí, y mucha ponderación a la hora de formular denuncias. Claro, mucha responsabilidad. Lo que usted dice, aquí una denuncia no se le niega a nadie. Eso ha hecho carrera. Lo mismo que en materia penal o en disciplinario fiscal, sí, que una investigación no se le niega a nadie. Yo pienso que eso tiene que ser una invitación muy seria a la ponderación también de esos servidores públicos que adelantan las investigaciones. Sí, he mencionado, perdóneme, José Ricardo Mejía Jaramillo, he mencionado al alcalde, al gobernador, al diputado, al concejal, como funcionarios públicos, a los miembros de sus gabinetes, a los ministros, secretarios. ¿Quiénes más son servidores públicos aquí? No, pues servidores públicos, Roger, pues a más de la rama ejecutiva, que está integrada por... el presidente, los ministros, los superintendentes, los gobernadores y sus secretarios de despacho, los alcaldes y su secretario de despacho, las instituciones descentralizadas, todos esos servidores públicos, sean ordenadores del gasto o no, sí, todas esas personas se pueden afiliar con nosotros. Sí. Los policías, el ejército, los maestros, que son bastante investigados en temas disciplinarios. O sea, todos los servidores públicos son bienvenidos. Los jueces. Los jueces, los magistrados. Claro. Si yo fuera juez hoy en día, no dudaría inmediatamente en buscar afiliarme a una empresa que me defendiera. Porque hoy está pidiendo, usted dijo ahorita, nosotros los periodistas debemos hablar de presunción. Nosotros somos felices condenando, mea culpa, medios de comunicación, porque como la sociedad presiona tanto, entonces los medios de comunicación empezamos a presionar y a veces llevamos al juez a que tome una decisión judicial que no es acorde con lo que debe inferir razonablemente, o sea, que esa persona no es del todo responsable. Tengo mis dudas, pero como están presionados medios de comunicación y sociedad, lo condeno. Pues resulta que después esa persona resulta que es inocente y entonces demanda al Estado y ese juez
tiene que, como lo dijimos al principio, que pagar con su propio bolsillo la demanda, que son muchísimas. Estamos hablando de cerca de 300, es la palabra, no me suena muy alejado, de 300 billones con B, billones de pesos en demandas que debe pagar al Estado por irresponsabilidad de funcionarios públicos como jueces. Entonces, ese es otro ejemplo bien bueno, mire, con contexto y todo. No, y el tema, Roger, de las redes sociales. Sí. O sea, las redes sociales están llevando a los medios de comunicación abiertos. Sí. Les están poniendo la agenda del tema. Exactamente. O sea, y eso a mí me parece delicadísimo, que los medios de comunicación abiertos se estén dejando poner la agenda de las redes sociales. Porque eso frivoliza y torna anodina la actividad periodística. Sí, señor. Yo pienso que el periodista que tiene una emisora radial, un canal de televisión, que tiene prensa abierta, debe ser muy riguroso en dejarse poner agenda de las redes sociales. De las redes sociales. Sí, porque las redes sociales lo que pretenden de alguna manera es linchar a la persona que aparente o supuestamente o presuntamente participó en la comisión de un delito o de una infracción. Si usted fuera un servidor público, entonces un alcalde, un juez, un maestro, un policía, un diputado, un concejal, un secretario de despacho, entonces usted daría ese paso para que Defensas BAME esté pendiente de su caso. Dios quiera que no, pero por si de pronto. Mire, Roger, nosotros, como lo dije anteriormente, hemos venido sosteniendo que ser servidor público en Colombia es una actividad de alto riesgo judicial y administrativa. Yo no tendría la más mínima duda en afiliarme. Yo invito no solo a alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho, maestros, jueces que nos están viendo o familiares de estos que nos recomienden, que se afilien a Defensas BAME. Además, debo decirlo con claridad, Defensas BAME es la única firma de abogados en Colombia especializada en prestar estos servicios. ¿Es la única? Es la única. No existe otra firma que se haya especializado en esto. Yo invito a las primeras damas, a las esposas de los alcaldes y los gobernadores, que muchas veces no tienen tiempo de atender estos temas, que le sugieran a sus esposos, a sus compañeros, afiliarse a Defensas BAME, no solo pensando en el futuro del patrimonio, en la seguridad familiar, sino en la armonía de la misma. Cuando un servidor público es sancionado por los órganos de control, eso normalmente afecta a todo su núcleo familiar. Cuando un servidor público está en la cárcel, está toda su familia en la cárcel. Claro. Cuando un servidor público lo inhabilitan durante 10 o 15 años para prestar servicios públicos, toda la familia está sancionada. Por supuesto. Es muy lamentable, es muy doloroso. Nosotros estamos ofreciendo, y muchas gracias por la oportunidad, Roger, no, señor, la posibilidad de que se afilien a Defensas BAME a precios muy económicos. Pueden obtener defensas serias, especializadas y muy confiables. Bueno, señor, pues nos alegra mucho saber que los miles de servidores y funcionarios públicos del país pueden contar con esa posibilidad ante el riesgo, insistimos, patrimonial y de su libertad por el ejercicio que el Estado les exige, que es necesario. El Estado presta servicios para brindar calidad de vida, dignidad humana y bienestar a todos los colombianos a través de quienes, de los funcionarios y servidores públicos, que manejan platica, manejan erario y a veces se equivocan y entonces resulta que, repito, su patrimonio y hasta su libertad resultan afectados. No solamente la de ellos. Mi papá en la cárcel es un problema para mí. Mi papá teniendo que pagar una cuantiosa deuda es un problema para la economía del hogar. O sea, resulta afectado el patrimonio y la libertad incluso de la familia, lo acaba de decir usted. José Ricardo Mejía Jaramillo, abogado penalista, criminalista y gerente de Defensas BAME, a quien le damos las gracias por estar con nosotros acá en Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias por la invitación y quiero recordarle a todos los servidores públicos que nos están viendo que lo mejor de un seguro es no usarlo. Eso. Pero qué triste necesitarlo y no tenerlo. Y recordarles que Defensas BAME es tranquilidad asegurada, que pueden llamar al PBX 448-4446 o a los celulares 314-892-6688 o 6680 o 6674. Muchísimas gracias, José Ricardo Mejía Jaramillo, gerente de Empresas BAME. Recuerden, es importante que nosotros escojamos a los mejores. Así están en riesgo todos, los buenos también,
escojamos a los mejores. 11 de marzo, elecciones parlamentarias, 27 de mayo, elecciones presidenciales. Recuerden también que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 6:45 de la tarde, Cosmovisión Noticias, con toda la información, que regresa lleno de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.